Acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Qué puede motivar a un jovencito cubano de 15 años de entrar en oposición a la dictadura de Batista? Eran muchas las motivaciones, ¿no? Pero para ser más concreta lo podemos resumir en tres. Era joven, 15 años, era pobre, en un barrio pobre, en una casa de techo de guano, no sé si aquí se sabe lo que es techo de guano, de piso de tierra. Mi mamá ama de casa, mi papá comerciante, vendía mariscos de distintos tipos, entre ellos pescado. Y la tercera, muy importante, ser negro. Es decir, joven, pobre y negro. Eso me llevó a inmediatamente unirme a los revolucionarios contra el golpe de Estado del 10 de marzo. Continué en la lucha como dirigente estudiantil, como dirigente de la Juventud Obrera, en la Federación Regional Obrera número 3, Sabana Grande, ciudad donde yo nací, y continuó la lucha, continuaron los asesinatos de Batista y el imperialismo, por supuesto, que le daba las armas, lo protegía, lo entrenaba a aquel ejército que le daba golpe a los jóvenes, a las mujeres, que implantó una vez más la discriminación, no solamente la discriminación racial, sino también varios tipos de discriminación, entre ellos la discriminación que había con las mujeres, fuesen blancas o negras, eran discriminadas, es decir, que prácticamente no existían para el gobierno de Batista. Y aquellos crímenes, aquellos asesinatos, nos llevaron a un grupo de jóvenes a emprender la lucha en varias organizaciones, porque nos reuníamos y salíamos en manifestación contra Batista, contra el gobierno de Batista, con cualquier organización que lo hiciera, en defensa de los maestros, que a pesar de haber 500.000 de habitantes analfabetos en Cuba, con 5 millones en aquel momento, los maestros no tenían escuela. Los maestros estaban sin trabajo, porque los niños no podían ir a la escuela. Los sindicatos, los obreros azucareros, fundamentalmente tenían grandes dificultades por la característica de la ciudad donde yo nací, de Cuba en general, pero voy a hablar de la ciudad donde yo nací, obrera, con 8 centrales azucareros, con una entrada a un puerto marítimo, ya que el río Sagua, que es el segundo río en Eja, ya ha tenido varias transformaciones, sencillamente por nuestro río Sagua, la Grande, usted puede llegar a Isabela de Sagua, que es la parte del mar, así que es un río navegable. Así que había unas condiciones para emprender la lucha. Y después integró la columna del comandante Che Guevara para la toma de Santa Clara. Yo participé en la toma de Santa Clara. En la toma de Santa Clara fue dirigida por el comandante Ernesto Guevara, que había llegado al Escambray en octubre del año 58, después de una heroica marcha desde Oriente hasta las villas, con un grupo de valientes compañeros que llegaron con valor, con armamento, con corazón, que llegaron físicamente destruidos casi, eran 40 y tal días de marcha. Los azotó un ciclón, atravesando ríos crecidos, lugares que no conocían, y así llegaron al Escambray, donde ya habían varios grupos combatiendo contra Batista. Por supuesto,
se hicieron muchas acciones combativas. Lo primero que se logró, que fue un gran mérito del comandante Ernesto Guevara y de Fidel Castro, fue la unidad de los verdaderos revolucionarios. Y se fue transformando la provincia de Las Villas realmente en un hervidero de lucha contra Batista desde el punto de vista del avance de la guerrilla. Porque esta provincia, que es conocida por la inquieta Villas, históricamente desde 1868, e inquieta ¿por qué? Porque por la característica en general de la provincia, una provincia azucarera, una provincia industrializada, con la mayor cantidad de industrias en la zona de Sagua, Corralillo, que era como se llamaba en aquel momento, siempre había combate y lucha por eso. La provincia donde había nacido Jesús Menéndez, uno de los principales dirigentes obreros en nuestro país, y llega el momento en que se va a atacar Santa Clara, que es prácticamente la última fortaleza que queda. Y por la otra zona avanzaba ya el comandante Camilo Cienfuegos, que también iba tomando una serie de cuarteles. Al fin se concentra toda la fuerza principal de Batista en la ciudad de Santa Clara, con la idea de parar la ofensiva, y se planifica por el Che, por los compañeros del directorio revolucionario. 13 de marzo se planificó el ataque por estas fuerzas conjuntas, y el 28 de diciembre entraban las fuerzas revolucionarias a Santa Clara y comenzaban los combates en Santa Clara, que en realidad duraron hasta el 1 de enero de 1959, cuando cayó la última fortaleza de Santa Clara, y por lo tanto cayó prácticamente el país en manos de los revolucionarios. Había sido fiscal de los tribunales revolucionarios, una tarea que considero muy importante, porque era participar por la demanda del pueblo en que se hiciera justicia con los principales criminales que habían cometido muchos crímenes contra el pueblo, como ya te expresé. Eran juicios públicos donde participaba la población. Quiero que esta medida de los tribunales revolucionarios dio la oportunidad de evitar una masacre en Cuba. Como conocen en otros lugares, el pueblo ha tomado realmente por sus manos, sin las leyes, han tomado venganza contra los criminales. Y establecer los tribunales revolucionarios en Cuba fue la posibilidad de evitar que en Cuba sucediesen esas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sentido, el pueblo eran los familiares de aquellos que habían sido asesinados, de aquellos niños que aparecían en las calles de La Habana y otras ciudades de Cuba con un petardo en el pecho, y no habían puesto un petardo. Algunos eran revolucionarios clandestinos, pero otros eran que iban por las calles, cogían al más joven que encontraban, le daban un tiro, lo tiraban y le ponían un petardo en el pecho para decir que era un terrorista, un delincuente en aquel momento. Y los familiares y los otros jóvenes que habíamos participado en la lucha estábamos dispuestos a que aquello no pasara. La idea que había es que iban a salir ilesos. Por eso se crean los tribunales revolucionarios, con toda la soberanía e independencia de un tribunal, con la participación del pueblo, de los familiares de aquellos que habían sido asesinados. Y hay que recordar a aquellas madres y a aquellos padres cuando le decían al señor, el tipo aquel asesino, ¿te acuerdas tal día que hiciste esto y esto? Porque había veces que los sacaban de la casa delante de los pobres padres, delante de las madres, tiraban en el piso llorando para que no se lo llevaran. Allí lo acusaban de frente. Por eso que esa fue una de las medidas más justas y revolucionarias que tomó el gobierno
tuvimos la oportunidad de participar en eso también. Participamos en la formación de las milicias revolucionarias, en la dirección de los escuadrones militares. El escuadrón 35 de Sagua la Grande, donde llegué como jefe de ese escuadrón por una decisión personal del comandante Camilo Cienfuegos, en aquel momento jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada Revolucionaria, para ver si ayudaba a la unificación de los compañeros. Éramos todos muy jóvenes, 20, 21, 22 años teníamos todos, y teníamos sobre nuestros hombros la responsabilidad militar y civil. Porque ¿qué sucedía en Cuba? Que en los primeros momentos, puedo decir momentos, pero más que momentos, años, cualquier ciudadano que tenía un problema iba al cuartel que le decíamos, a la unidad militar del ejército rebelde. Todo el mundo iba a dar sus quejas al ejército rebelde, porque tenían esperanza, confianza en el ejército que había triunfado, es decir, que tenían esperanza y confianza en Fidel, Raúl, en Almeida, en la dirección de la revolución, y todo el mundo iba al ejército rebelde. Había otro señor de mucho dinero allí, que también tenía una industria, y votó a los obreros. Los obreros fueron en manifestación para el cuartel, plantearon que lo habían votado, y como que no conocíamos mucho las leyes, pero sí conocíamos el por qué se había comenzado a hacer la revolución, restituir a sus puestos de trabajo a los obreros. El señor no hizo caso ninguno. Lo mandé a coger preso y lo metí preso. Y hasta que no vayan los obreros no lo soltamos. Ahora nos van a acusar de violadores de derechos humanos, pero el tipo estaba violando los derechos de los trabajadores.